dentro del marco de nuestro programa Creatividad de la Escuela de Arquitectura de Diseño del Tecnológico de Monterrey. Además, es un gusto especial recibirlos a todos en un formato presencial en este renovado campus, que empieza a llenarse de vida gracias a importantes eventos como el de este día. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, aquí presentes, alumnos, profesores y directivos. También la bienvenida a todos los alumnos y profesores conectados en nuestro campus, por lo que será una sesión híbrida combinando la presencialidad y el formato a distancia. A continuación presentaré a nuestros destacados panelistas y a nuestra invitada de honor. El licenciado Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y conductor del programa de televisión Ahora Futuro, México y el Mundo. Fue secretario de Turismo, director general de Bancomex y la Financiera Rural. También fue director de Relaciones Institucionales y de Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Bienvenido, Enrique. Gracias, buenos días. Gracias. El doctor Roberto Íñiguez es decano nacional de la Escuela de Arquitectura de Diseño del Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado como consultor de estrategias de diseño y métodos de innovación para múltiples organizaciones tales como Fiat Cars, Alfa Romeo, Volkswagen, Naciones Unidas, Coca-Cola, entre otras. Es doctor en Diseño y Gestión Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Bienvenido, Roberto. Y nuestra invitada de honor, la arquitecta Fernanda Canales, ha sido reconocida con el premio Emerging Voices de la Architectural Language of New York y su trabajo ha sido expuesto en múltiples recintos internacionales como la Royal Academy of the Arts of Londres, la IFA Gallery Stuttgart y la Bienal de Arquitectura de Venecia. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, Conaculta y autora de numerosos ensayos y libros de estructuras compartidas, espacios públicos, vivienda colectiva en México, el derecho a la arquitectura, entre otros. Es doctora cum laude en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Bienvenida, arquitecta Fernanda Canales. La dinámica que viviremos el día de hoy. Para este panel seguirá el formato de lectura y opiniones sobre el libro Mi Casa, Tu Ciudad, seguido de las relaciones y reacciones de la autora invitada Fernanda Canales. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura y opinión de nuestro decano nacional Roberto Íñiguez, enseguida del licenciado Enrique de la Madrid. Adelante. Muchas gracias por este gran espacio. Comenzaría yo por agradecer, pues primero que nada, Fernanda Canales, que está aquí conmigo, por compartir este espacio. La verdad es que es un lujo contar contigo aquí en el Tecnológico de Monterrey, por tu confianza para crear este espacio y por compartir con nosotros, principalmente. Comentar que Fernanda siempre ha sido muy generosa con el Tecnológico de Monterrey. Hace no mucho la invitábamos al Consejo de la Escuela de Arquitectura y de Diseño, en el cual participa, y antes de voltear a ver su agenda tan demandante, nos dijo que sí, y desde entonces ha estado apoyándonos con toda su inteligencia y experiencia en hacia dónde queremos llevar la educación, la investigación y todo lo que queremos hacer en la Escuela de Arquitectura y de Diseño. Así que, Fernanda, muchísimas gracias. Enrique, también aquí por la complicidad. Siempre comentar un libro cuando tienes al autor a un lado es un gran reto, así que le agradezco también, Enrique, la complicidad, no solo en el tema de ciudades, que es un tema en el que hemos estado abocados últimamente, sino también por la complicidad de que si no logro hacerlo bien, seguro Enrique sí lo hará, así que con ello me sentiré tranquilo. Y agradecer al equipo organizador, Ramiro Estrada, decano regional de la Escuela de Arquitectura y Diseño aquí en la región Ciudad de México, la facultad, alumnos aquí representados y todos los invitados. Muchas gracias a la escuela y también al Centro para el Futuro de Ciudades, con quienes se organiza este evento.
Dice Isabel Allende que en los libros habitan espíritus que salen de sus páginas por las noches. Y fue una frase que además de que me gusta mucho, me recordó tu libro, Fernanda, por dos cosas. Una muy personal, que es que para leerlo me reservé ese espacio de privilegio que me encanta, que es cuando ya se durmió la familia, está de noche y uno puede leerlo con toda la tranquilidad y disfrutarlo, y lo disfruté muchísimo. Pero sobre todo, porque es un libro que tiene muchos espíritus, contiene una riqueza en cada capítulo y página, como destilados de un recorrido en que Fernanda nos lleva de la mano y crea narrativas que nos permiten conectar y conceptualizar nuevos entendimientos sobre el habitar. Así que este es un libro de muchos espíritus. Hace poco, en una conferencia también que muy generosamente nos brindaba Fernanda, ya haciendo referencia a este libro, iniciaba con 3 reflexiones. Una, la de la casa como el elemento construido más extenso y replicado por la humanidad. 2, la del lugar donde pasamos el mayor tiempo de nuestras vidas. Y 3, además, y si fuera poco, al que le dedicamos gran parte de nuestro dinero. Esa es la relevancia de este libro, así de trascendente y así de importante. Es la de la profunda reflexión que nos invita a hacer recorridos, a veces acompañados de cronos, con una referencia histórica implacable, impecable también, a veces acompañados de kairos, con una genialidad para subrayar los grandes momentos de cambio que han iluminado y también ensombrecido la historia de nuestras casas y nuestras ciudades. Decía que tiene muchos espíritus, y es que es un libro tan rico como lecturas se pueden hacer sobre él. En Mi casa, tu ciudad encontramos posibilidades múltiples, pero hay 3 que me atrevo a proponer como posibles lecturas de las tantas y liberar los espíritus que contiene el libro. La primera, la del abordaje conceptual, que lleva una rigurosa y yo diría minuciosa estructura temática. Nos brinda una guía muy clara sobre los marcos, contenidos de algo que ella describe como ideales: libertad, eficiencia, bienestar, identidad y coexistencia, que tanto para expertos como para no expertos permiten un andamiaje de lectura y recorrido impecable. La segunda que me atrevo a proponer lectura es la de la transformación y rompimiento de paradigmas, y con ello me permitiré leer uno de mis momentos favoritos o liberar uno de los espíritus favoritos que encontré aquí, como diría Isabel Allende, que retrata, creo, de manera y representa de manera muy importante esta idea de identificar cuáles son esos momentos de rompimiento y paradigmas en que se han gestado cambios muy relevantes para la arquitectura, para nuestras casas y para la ciudad. Hace una referencia bellísima a mediados del siglo XX con Ralph Erskine, Le Corbusier, Jean Prouvaire y Buckminster Fuller, Richard, desde luego. El espacio al que me refiero se llama Las Cabañas Imperio, y viene de referenciar a Thoreau, a Mahler, a Wittgenstein y a Heidegger, por cierto, e introduce a estos autores que ya mencionaba como 4 ejemplos de refugios realizados por ellos. Me permito leerlo. Dice: los 4 pequeños refugios realizados por Erskine, Le Corbusier, Prouvaire y Fuller fueron laboratorios para ensayar de manera íntima sus teorías en torno al habitar, con un espíritu a caballo entre el artesano y el ingeniero. Aunque comparten con las cabañas anteriores el uso de la madera, la economía de medios y la noción de aislamiento, difieren de aquellas en un aspecto fundamental. Ya no se trataba de la imagen prototípica de la cabaña primitiva mitificada por el abad Marc-Antoine Laurier siglos atrás, sino de reinterpretaciones de formas de vida y de relaciones con la técnica, los materiales y el lugar. El usuario dejaba de ser un romántico esencialista para pasar a ser un diseñador incansable, convencido de que las lecciones del pasado solo sirven para innovar. Para ello, respetar el paisaje implicaba idear nuevos sistemas constructivos y reducir la arquitectura a su función elemental. No significaba hacer lo menos posible, sino repensar cada parte y desafiar a un mundo carente de posturas experimentales
y lugares realmente propios. Los autores de estas cabañas perfeccionan al máximo la unidad habitacional elemental, y aunque durante mucho tiempo se consideraron obras menores dentro de sus carreras, fueron ocasiones para repensar sus posiciones, tanto formales como técnicas, en la búsqueda personal del bienestar. Luego nos brinda un recorrido bellísimo, con los detalles y revisión de cada uno de estos 4 ejemplos, que bueno, no lo leo para no agotar el tiempo porque queremos escuchar a Fran y Enrique, y además hay que dejarlo de tarea para los que no lo han leído, pero me parece también genial en ese recorrido que decía yo de la disrupción, digamos, paradigmática de cómo percibimos las propuestas arquitectónicas en la historia, y termina conectándolo con otra serie de autores de la década de los 50. Me permito leer esa parte también. Las casas de refugio de Erskine, Le Corbusier, Prouvé y Fuller promovieron un sentido de bienestar personal, similar al de las casas que se construyeron para sí mismos en la década de los 1950 al alto en la isla de Murasdalo, Allison y Peter Smithson en la campiña de Windsor, Charles and Ray Ames cerca de Los Ángeles, Lina Bobardi en Sao Paulo, Luis Barragán y Juan O'Gorman en Ciudad de México. En estos hogares experimentales, los arquitectos usuarios redefinieron la relación entre la construcción, la memoria, los sueños y el paisaje de 2 maneras. Una primera búsqueda introspectiva de un espacio íntimo y aislado basada en la experiencia del usuario como creador de vida, Erskine, Le Corbusier, Prouvé, Aalto, Bobardi, Barragán o Gorman, bajo la influencia de la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty y el existencialismo, y una segunda corriente estadounidense, Fuller y los Eames, basada en la tecnología y la representación visual con el fin de transformar cualquier objeto en un producto vendible. Si la primera buscaba un refugio íntimo, la segunda presentaba la casa como un escenario sin límites entre lo público y lo privado. Y esta última frase a mí me parece muy poderosa y se aborda de diferentes maneras en el libro, lo público y lo privado, como diferentes concepciones que hemos vivido durante nuestra historia. Por último, quisiera proponer una tercera abordaje que tiene o pudiera tener este libro y que también me parece interesantísimo, y es el de las interrogantes, el de los cuestionamientos, que comienzan con cuestionar los absurdos, los menciona Fernanda, y de ello hay una luciosa lista llena de genialidad. Me permito también leer algunos de mis favoritos en el libro, que se plantean desde luego como interrogantes y como preguntas que nos cuestionan nuestras maneras de habitar. Casi en las primeras 10 páginas aparece una pregunta fundamental que dice: ¿qué es lo que buscamos en realidad? Que me parece una manera genial de comenzar a cuestionarnos de qué se trata. Un segundo cuestionamiento, y citando a Wright, dice: entonces, en lugar de errores pesados, ¿por qué no lo efímero? ¿Eficiente para qué y a costa de qué? ¿Puede algo ser eficiente sin ser cómodo o ser útil sin producir un bien común? ¿Cómo insertar las demandas personales y regionales en el panorama de carestía de vivienda en la posguerra, que exigía poder industrializarla para repetirla millones de veces? Es otra pregunta contundente que marcó nuestra historia, me parece. Citando a Van Eyck: si la sociedad no tiene forma, ¿cómo pueden los arquitectos construir su recipiente? Y algunas más de su autoría, como ¿cómo mantener individualidad en un mundo cada vez más poblado? ¿Acaso no existen alternativas a los 2 modelos predominantes de vivienda de los 2 últimos siglos, como son la casa unifamiliar o el edificio de viviendas? Este último abordaje lo que plantea son cuestionamientos que, además del bellísimo recorrido en el que conecta de manera histórica los cambios de paradigmas que han tenido que ver con nuestro habitar, también nos empuja, así como nos lleva de la mano, también nos empuja a hacernos preguntas profundas y relevantes, y es algo por lo que
yo me encuentro profundamente agradecido con Fernanda. Gracias. Muy bien. Adelante, Enrique. Gracias, muchas gracias. Gracias por la convocatoria y antes que nada, pues felicitarle a Fernanda. Fernanda, muchas felicidades por el libro, por este paseo que nos has dado. Agradecerle a Roberto también el que hayamos podido participar en este ejercicio. Y bueno, también un saludo a Ramiro y saludo a todos los que están aquí presentes. A mí no me tocó leerlo en las noches después de que la familia estaba dormida. A mí me toca leerlo en los aviones, lo cual además me lo hizo, yo creo que mucho más ameno, el vuelo, no el libro tremendamente interesante, y sobre todo porque pues le permite uno a reflexionar sobre temas sobre los cuales a veces uno no reflexiona, ¿no? Que es la evolución de las viviendas, la evolución de las casas, y cómo estas, qué bueno que no empezó en la época de la caverna, porque hubiera sido un poco más largo, ¿no? Pero no por eso menos interesante. Pero ver, por ejemplo, cómo está íntimamente ligada nuestra vivienda, pues una con la historia, ¿no? Con el entorno, con lo que está pasando, y la otra seguramente con los valores de su momento, de su época. Me viene, por ejemplo, a la mente las descripciones sobre el tema, pues, de la Revolución Industrial, que seguramente es la época donde se da el aceleramiento de la urbanización en el mundo, ¿no? La gente va saliendo del campo, se va incorporando a las ciudades, se va incorporando a las fábricas y de repente, ¿y pues dónde vamos a vivir? Y esta tarea de empezar a pensar en las casas y cómo van a ser las casas, y de alguna manera seguramente una parte es la reflexión y otra es pues lo que se puede, con lo que se puede. Y también estas descripciones que parecen de otras épocas y lo triste es que aplican todavía a muchas familias en las épocas de hoy. Familias hacinadas, ¿no? En la misma recámara, compartiendo en la misma recámara, pues es cuarto, es cocina, es baño, y parece que estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, y lo triste es que todavía muchas familias en nuestro país viven ahí. Entonces, eso también creo que es algo que a algunos nos viene en la cabeza cuando lo estamos leyendo. No estamos leyendo un libro de historia, estamos también describiendo lamentablemente toda una realidad para muchos de nosotros, que la hemos visto, que afortunadamente no la sufrimos, pero la conocemos. Para quienes no venimos del mundo de la arquitectura, aunque cada vez tenemos más amigos arquitectos, pues es algo nuevo, porque pues los arquitectos tienen su forma de pensar muy diferente, son muy filósofos, son muy humanistas, están pues seguramente en estas reflexiones, ¿no? ¿Cómo hacemos que los seres humanos vivan en lugares más dignos, que cumplan con valores? Habla de valores, de la libertad, de la eficiencia, del bienestar. Entonces es interesante cómo tratan de plasmar estas ideas en la realidad, lo cual me recuerda, y al final hago una broma, espero que no la tomen a mal, pero al final, sobre Churchill, que ahorita me hizo pensar sobre los arquitectos, pero eso lo dejo para el final. ¿Con qué me quedo? Y no quiero abordar muchas de las cosas que más bien me gustaría escuchar a Fernanda y que escuchen del libro, que repito que es interesantísimo, que es ameno, que es diferente. Una, pues que tiene que ver con el tema de los cambios, de las épocas. Por ejemplo, también las reflexiones, no había pensado, pues ahora vamos a pensar en las viviendas después de las guerras mundiales, después de la primera, después de la segunda. Pues es cierto, ciudades devastadas, donde seguramente también era la oportunidad de decir, bueno, y ahora que todo quedó destruido, pues es la oportunidad de volver a hacer, y de volver a hacer pues con nuevas ideas, con nuevas reflexiones, con nuevas tecnologías. Pero coincido en la parte que no es tan positiva, de que pues no hemos logrado alcanzar la aspiración del derecho humano a la vivienda digna para todos. Y esa es la realidad. Y no creo que sea por falta de esfuerzos, pero lo que nos ha faltado probablemente es juntar muchas más piezas para lograr eso, que sean, y aquí pone Fernanda, digna, asequible, céntrica, sustentable. Pues eso no lo hemos logrado. La verdad es que no lo hemos logrado, porque al final del día la mayoría de las personas, por lo menos en nuestro país, pues no cumplen con esas características de dignas, asequibles, céntricas,
y sustentables. Y yo creo en parte, bueno, el hecho es que numéricamente más de la mitad de las viviendas en México, de las nuevas, más de la mitad, si no es que el 60%, se hacen en el mercado informal, ¿no? Entonces luego hablamos mucho de las viviendas y las viviendas, pero más de la mitad se hacen en un mercado informal, donde lo que te venden es suelo con una línea de cal, y pues ahí va a ser, ¿no? Y creo yo, esto es algo que yo he venido diciendo y lo pienso seguir, no es un tema nada más de cómo bajas los costos de la vivienda, porque los costos tienen un límite. Yo creo que ya es tiempo más bien de cómo le subes los ingresos a los mexicanos para que alcancen viviendas asequibles. Aquí el doctor Corona, cuando trabajamos en turismo, me decía: jefe, el problema no es que los boletos de avión estén muy caros, el problema es que los salarios están muy bajos. Imagínense si eso aplicaba para los aviones, lo que aplica para las casas. ¿Cuánto le puedes bajar a veces el costo a la casa? Y veamos ahorita que estamos viviendo en el mundo una época de inflación dramática, ¿no? Están subiendo los precios del acero, están subiendo los precios de la electricidad en España por razones diferentes a las que nos dicen aquí en México. Pero bueno, como en México algunos no le entienden mucho, pues dicen que en España están subiendo por otras cosas. Entonces, están subiendo los costos, ¿cómo vamos a hacer viviendas más asequibles? Y yo creo que tiene que ver, cómo hacer un esfuerzo más transversal, porque también señala Fernanda en su libro, y esto me pareció interesante, que los arquitectos no se deben, y las arquitectas, no se deben de limitar solamente a los planos, que pues ya es importantísimo, ¿no? Sino más bien cómo participar en el desarrollo integral, total de la ciudad. Bueno, yo lo extendería a que tiene que ser un trabajo mucho más horizontal, ¿verdad? A ver, el mejor talento de los ingenieros, de los arquitectos, de los economistas, de los financieros, de los abogados, para ver cómo se le hace para bajar el costo de la vivienda. Hay muchos temas todavía que tienen que ver hasta con los trámites burocráticos que implican un porcentaje muy alto, ¿no? Los permisos, los notariados, en fin, que puede que estén representando costos de hasta el 12% de la vivienda, en fin. Y ahora pensemos, seguramente en las futuras reflexiones que va a hacer Fernanda, pues ahora va a ser la vivienda en la pospandemia, ¿no? Porque pues ahora nuestras casas son casa, son oficinas, son salón de clases, son lugar de cuidados intensivos, ¿no? Esperemos algún espacito para la meditación, porque cada vez vamos a tener que meditar más y para reflexionar este mundo. Entonces, pues este es un tema absolutamente dinámico y yo creo que este libro nos permite ese paseo tan interesante, tan rico, y repito que muchos que no hemos estado involucrados con el mundo de los arquitectos, me parece que es muy importante. A ver, ahí va la broma de cierre. Me parece que los arquitectos también han experimentado con nosotros. Pues la verdad, pues ¿con quién van a experimentar? Pues con nosotros. Entonces le preguntaban a Churchill hace ya varios años, le preguntaron: oiga, ¿usted cree que el comunismo lo inventaron los políticos o los científicos? Le preguntaban a Churchill. Digo, pues obviamente los políticos. ¿Por qué? Porque si hubieran sido los científicos, dice, lo hubieran experimentado, pero con ratones. Y yo creo que los arquitectos también experimentan un poquito con nosotros, pues porque no pueden experimentarlo con ratones, pero yo creo que, por cierto, el resultado hasta el momento es bastante positivo. Gracias y muchas felicidades, Fernanda. Adelante, Fernanda, es un honor. Gracias. Primero que nada, agradecer a Enrique y a Roberto por hacer este libro posible, el Centro Futuro de las Ciudades, al Tecnológico de Monterrey, por haber tenido confianza en el proyecto, por tener el libro aquí, y sin su apoyo no existiría este libro. Agradecer también a Ramiro y a Moisés Puente, el editor, que no está hoy aquí con nosotros, pero que está desde Barcelona en el mundo digital, que hizo una cuidadísima edición.
Y agradecer sobre todo a este nuevo campus, Campus Ciudad de México del TEC, que la verdad que no me imaginaba esta transformación. Yo creo que la última vez que vine fue en unos talleres que impartí hace, no sé, décadas, ya mejor no contamos, pero impresionante la transformación, estar rodeado de árboles, con un trabajo de paisajismo y de apertura a la ciudad admirable. Y bueno, y mencionar lo que ya se ha dicho aquí, un libro pues lleno de experimentación, sí, no solo con ratones y con materiales y con las ciudades, sino con la construcción futura de la sociedad. Es un libro que parte de la casa para hablar de cómo vivimos y de cómo podemos mejorar las formas de vida de cara al futuro. Es un libro que parte de 3 supuestos erróneos, de 3 equivocaciones en mi forma de verlo, porque, bueno, primero explicar que es difícil resumir casi 10 años de trabajo en una presentación, pero que la idea original del libro fue cambiando muchísimo, porque se empezó a ser imposiblemente grande. Son cerca de 200 años de historia de la evolución de la casa y de la evolución de este deseo de experimentar, de cómo podemos repensar la manera que vivimos, cómo podemos vivir mejor, y cómo al hablar de la casa ya no estamos hablando de un espacio individual como antes. Creo que por no sé si siglos o milenios, la casa fue un espacio particular, individual, para una persona o para una familia. Y así me educaron a mí a diseñar casas, ¿no? Para un cliente, para una persona, en un lote en particular. Y hoy ya no podemos seguir hablando de la vivienda de esa forma. Hoy entendemos la casa como la consecuencia de deseos individuales, pero manifestados en un entorno común, en un planeta común. Entonces, hoy al hablar de la casa no estamos hablando de los deseos individuales, sino de las consecuencias colectivas, ¿no? Es decir, del espacio que afecta a todos, de las consecuencias planetarias de la vivienda. Y entonces la casa adquiere como otra connotación completamente distinta, que va ya no solo vinculada a lo que quiere el usuario, lo que quiere el arquitecto, lo que quiere una familia, sino a todo lo que entra y sale de una casa, al impacto planetario de la casa y a la multiplicación de casas en el planeta. Entonces, parte de 3 grandes errores que se desarrollan precisamente con la revolución industrial y que hacen que tengamos las ciudades que hoy padecemos, ¿no? El primer gran error para mí es entender la casa precisamente desvinculada del trabajo, que fue esta escisión, esta gran ruptura en la revolución industrial, donde con el nacimiento de las fábricas y este deseo, las oficinas, ¿no? El trabajo ya separado del hogar, se hace esta gran división entre la vida de descanso, que iba a ser la vida familiar del hogar al que llegas a dormir, y la vida del trabajo, que es la zonificación de las ciudades modernas. Y hoy, bueno, con la pandemia, obviamente reconocemos que no es así, que no podemos dividir, o sea, vivir y trabajar y tener una convivencia es parte de la misma vida, no se puede hacer en sectores, no se puede fragmentar, ¿no? Entonces, el segundo gran concepto erróneo es entender la casa como una mercancía. O sea, en el momento en el que, primero, con este deseo de generar vivienda como derecho para todo mundo, ¿no? Como hacer que todo mundo pudiera ser propietario de una casa, se va desvirtuando y la casa se convierte en un objeto mercantil, en una pieza que va a hacer precisamente que no todos puedan tener acceso a ella. Es decir, contradice su primera intención de hacerlo asequible, hacerlo masivo, ¿no? Se convierte en una cosa cada vez precisamente más alejada de las personas, de la posibilidad de que todo mundo tenga ese derecho a una vivienda. Y luego el tercer gran error es la casa para la familia nuclear, esta invención del siglo pasado
donde pues antes, precisamente cuando la casa era un espacio productivo, había muchísimas cosas más asociadas a la casa, había personas de distintas familias viviendo en un mismo hogar y había una interacción, o más bien un entendimiento de convivencia más allá de lazos sanguíneos exclusivamente, ¿no? Hoy sabemos que si bien seguimos pensando que una familia se compone por mamá, papá, hijos, pues eso responde ya a un porcentaje mínimo en el mundo entero. Entonces, ¿cómo imaginar la vivienda para otros tipos de lazos, de convivencias, de relaciones y de uso? Sobre todo cuando vemos que la casa se ha convertido cada vez es más inaccesible, ¿no? Cada vez más personas sin casas en el mundo, las casas son cada vez más grandes y las casas guardan cada vez más cosas y albergan a menos personas. Entonces, cuando empiezas a ver todas estas contradicciones asociadas a la vivienda, y como decía ya Roberto en un inicio, cuando pensamos que el elemento construido que más existe en el planeta es la casa, o sea, lo que el ser humano más ha construido en el mundo son casas, cuando vemos que es el lugar donde vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida y a la que vamos a dedicar casi siempre la mayor parte de nuestros recursos, entonces la casa ya no es esta cosita chiquita de una persona, sino es este gran tema de la humanidad y que va a afectar el futuro desarrollo de las ciudades. Si vemos también, por ejemplo, que una tercera parte de las emisiones de carbono se deben a la industria de la construcción y que las casas es el principal motor del elemento construido, entonces le vamos sumando capas y capas y capas que nos forzan a pues volver a ver la vivienda con otros ojos, con otra dimensión y otras repercusiones. Entonces parto de estos 3 errores para hacer una lectura cronológica más o menos, porque obviamente se van empalmando historias, momentos, geografías. Es un libro, es el primer libro que hago que ya no lo dedico exclusivamente a la arquitectura de México, sino que comprende también un panorama internacional, y a partir de distintas geografías, distintos momentos históricos, voy haciendo este recuento de los grandes cambios o las grandes experimentaciones en torno a la vivienda, o sea, cómo la arquitectura y el desarrollo del urbanismo va cambiando. Aquí van a ver diferentes proyectos que se incluyen en el libro, diferentes momentos históricos, y lo que a mí más me interesó al escribirlo fue que tenía muy claro que no quería hacer un libro de arquitectura para arquitectos, sino un libro para cualquier persona. Que el tema de la vivienda y estas grandes discusiones no se pueden quedar en manos, y hay una frase que me encanta que dicen, la arquitectura es demasiado importante como para dejarla en manos de arquitectos. Y no solo quise hacer este libro como más fácil de leer y de que interesara a quien sea, sino también escribir sobre edificios y casas y arquitectura y urbanismo no hecho solo por arquitectos. Entonces hay trabajo de ingenieros, de diseñadores, de amas de casa, o sea, es un poco como poner el lente en las revoluciones del ámbito doméstico, pero a partir de entender que las grandes transformaciones las han hecho no las grandes empresas ni los grandes despachos, que muchas veces sí, pero muchas veces no, y ha sido esta reflexión, como lo mencionaba Roberto con la parte que leyó, es una reflexión a veces que viene, cuando viene de la mano de arquitectos, de Le Corbusier, de Mies, de Gropius, viene también de una reflexión muy personal en torno a su propia forma de habitar, y cuando viene de la mano de un jardinero, una mamá, un diseñador, viene precisamente también queriendo transformar las incomodidades cotidianas, ¿no? Desde lo más elemental hasta cuando lo vas multiplicando y va escalando, se convierte pues, en pedazos de ciudades enteras. Entonces, era como muy interesante ir pasando de diferentes escalas, de diferentes propuestas, digo, a veces sí hechas por profesionistas, otras veces hechas por una experimentación que nace desde otra parte. Un capítulo de los que más me gusta es precisamente uno dedicado a las transformaciones domésticas por parte de mujeres, incluso antes
de las mujeres, de las primeras arquitectas o diseñadoras en el mundo, sino que fue más de científicas, de esta ingeniería doméstica, la gran revolución del ámbito doméstico, cuando se hace la conciencia de generar las primeras casas modernas, vino de la mano precisamente de una ama de casa que se puso a contar los pasos que tenía que hacer para cocinar un huevo o para hacer un pastel. Y en el momento en el que empieza a contar que con la casa habitual que se reproducía por millones tenías que dar 242 pasos para hacer un pastel, y que con una cocina diseñada moderna, poniendo repisas a la altura correcta, generando como toda una nueva, pues un nuevo concepto de la cocina moderna, de pronto podías hacer ese mismo pastel con 34 pasos. Entonces el concepto de eficiencia que se estaba implementando en las fábricas, ¿no? Esta revolución industrial incorporada a la casa, y que luego cómo van haciéndose estas transformaciones, a veces de adentro para afuera, ¿no? Desde la cama casi, o desde el closet hacia la calle, y luego otras veces que van al revés y van desde la banqueta hacia el ámbito doméstico. Entonces, pues ir pasando de estas diferentes escalas, de estas diferentes lecturas, y sobre todo incorporando pues, las grandes sorpresas de los grandes cambios, a veces en temas de materiales, a veces en temas urbanos, y cómo se puede dar esta lectura histórica, como decía Enrique, de los momentos de lo que cambia pues una guerra, lo que cambia un momento, una economía, o decisiones políticas, o invenciones, ¿no? De pronto que tienen que ver a veces con tecnologías, a veces con simplemente con cuestiones políticas o cuestiones sociales, número de hijos o incluso formas de trabajo. Y creo que el último capítulo deja pues, mucho la puerta abierta a toda esta reflexión. Es un libro que se terminó de escribir los primeros meses de la pandemia, y que bueno, que tiene como toda esta reflexión, incluso antes de la pandemia, de lo que nos falta todavía en las casas. Está lleno también de referencias. Por ejemplo, hay una cita que me encanta de Lina Bobardi, que dice: cuando hablamos de la casa, estamos obviamente hablando de comercio, de trabajo, de espacio público, y yo, bueno, le agregaría muchas más palabras a eso. Ya no podemos pensar en una casa como una entidad aislada, sino pues, la conexión de las casas, ¿no? Ya no podemos imaginar que un día, cada día, en la mañana, va a desaparecer mágicamente la basura de nuestras casas, ¿no? O que al abrir un grifo mágicamente va a haber agua. O sea, me interesa la relación precisamente entre recursos y desechos, o lo que entra y sale de una casa, lo que se necesita vincular al espacio doméstico. Y creo que la reflexión que todos hemos hecho de alguna u otra manera en los meses de la pandemia ha sido precisamente eso, ¿no? Como por más que quisiéramos aislarnos, pues las conexiones con el exterior y con los otros son no solo inevitables, sino posiblemente de lo más deseable, ¿no? Y bueno, voy haciendo este recuento que, como dije al principio, se va traslapando a veces en épocas, pero inicia principios más o menos de 1800, con estas revoluciones, primero a partir de nuevos conceptos de sociedad, con el socialismo utópico, de cómo hacer pues unas sociedades más equitativas, o más libres, o más justas, y se llega hasta proyectos que se están acabando este año, en base sobre todo a estos 5 temas que ya los mencionó Roberto y Enrique, que son los 5 capítulos, digamos que para mí son como las 5 canastas donde se van metiendo todos los ideales o todas las prioridades. Y a partir de estas 5 grandes palabras, que una es el concepto de libertad, otro es eficiencia, el tercero es bienestar, el cuarto es identidad, y el quinto, que es el último, el más reciente, sería el tema de la coexistencia. A partir de estas 5 grandes bolsas, voy metiendo todos los ideales que creo que cualquier persona podría atribuir a una casa, ¿no? Si queremos que una casa sea asequible, pues tiene que ser eficiente. Si queremos que sea cómoda, pues entra en el de bienestar. Si queremos que sea
no sé, barata, eficiencia, cualquiera, ¿no? Si queremos que nos identifiquemos con ese espacio o si entendemos que la vivienda va a construir gran parte de nuestra identidad, pues está el apartado de la identidad. Y estos 5 capítulos van teniendo cierto orden cronológico y los puedes además entender clarísimos. O sea, cuando la vivienda se vuelve, el gran concepto de vivienda moderna se asocia a la eficiencia, no es una casualidad que eso pase precisamente con la Primera Guerra Mundial, cuando no hay dinero y no hay casas, y tienes una sociedad convaleciente y las tienes que construir en 3 días y para millones de personas, ¿no? Entonces, ese apartado pues explora la vivienda prefabricada, la vivienda económica, los primeros conjuntos, la Weissenhof, el trabajo de la Bauhaus, o sea, todo el esfuerzo en función precisamente de hacer casas funcionales. Y luego llegas hasta las casas con ruedas, ¿no? Cómo se puede incluso pensar en vivienda flexible y móvil a partir precisamente de estos avances tecnológicos y de todo el concepto de eficiencia moderna. Y luego así, si pasamos al capítulo de bienestar, precisamente ya más cercana de la Segunda Guerra Mundial, cómo precisamente dices, bueno, ya no solo necesito que sea barata y eficiente y cómoda y higiénica, sino también que me produzca un bienestar, también que sea placentera, también que sea este recinto impoluto, ¿no? Precisamente después de bombardeos nucleares, la casa tiene que ser el lugar de supervivencia humana y tiene que ser este cascarón casi que garantice pues, mi aire, mi mundo, mi célula. Y así pasamos a los diferentes capítulos, llegando hasta el más reciente, basado en la coexistencia, de todos estos nuevos proyectos que están surgiendo en el mundo para hacer casas donde se reconozca que ya no es la familia nuclear la que lo va a habitar, sino que probablemente pueda haber otros tipos de lazos y de relaciones, donde ya no vamos a pensar en casas individuales aisladas y donde vamos a relacionar la casa con la ciudad. Entonces, desde los proyectos de co-living, co-housing, sistemas pues más colectivos, ¿no? Que cuando pensamos, no sé, imaginamos un edificio de 100 departamentos o 1000 departamentos, el que quieran, y pensamos que va a haber, si son de 1000 departamentos, es probable que haya 1000 lavadoras, y en muchos casos a lo mejor va a haber 1000 planchas o 1000 aspiradoras o 500 máquinas de lavatrastes, ¿no? Y si vamos sumando esto y hacemos por ley en muchas ciudades del mundo, que a lo mejor eso va a implicar tener 2000 cajones de estacionamiento, y si eso, entonces ahí es cuando te das cuenta que explota la ecuación y dices, esto no va a ser factible, ¿no? No podemos seguir imaginando que vamos a construir las ciudades de esta manera. Entonces el último capítulo pues, aboga esa reflexión. Bueno, la verdad es que todo el libro aboga esa reflexión, y ejemplos que podemos pensar como muy lejanos de, bueno, ¿por qué irte hasta hace 200 años y por qué el socialismo utópico o por qué Octavia Hill, esta activista de Londres en el siglo XIX, hoy qué me dice? Y es precisamente pues esa búsqueda de la libertad asociada a la casa, ese deseo de que todo mundo pueda tener un lugar cómodo para vivir, cercano al trabajo, cercano a las convivencias y a las relaciones humanas, y sobre todo pensando en que no podemos hablar de casas sin pensar en quién las va a limpiar y a dónde se va a ir la basura y cómo va a llegar el agua y qué va a pasar cuando se le pones un 0, 2 ceros y miles de ceros. Y bueno, no sé si quieramos pasaría a las preguntas o un diálogo más abierto. Gracias. Claro que sí, Fernanda, es tiempo de preguntas por parte de los invitados y también que nos hagan preguntas en la conexión remota. Y bueno, abrimos los micrófonos para cualquier pregunta abierta. De este lado, Claudia.
Gracias, Klaus. Desky. Muchas felicidades, Fer. El ejercicio que has hecho es un ejercicio de síntesis muy complicado, porque estás hablando de el elemento primario que conforma las ciudades, que concentra la forma de vida, y coincido con Enrique que qué bueno que no empezaste por las cavernas, porque serían 45 tomos, ¿no? Sería la enciclopedia británica. Creo que es inevitable ver cómo el concepto de casa, primero que está íntimamente ligado con el concepto de ciudad, ha cambiado en ciertos momentos de la historia, y cómo la casa, de alguna manera, con muchos elementos de la arquitectura de la ciudad, reflejan la ideología, las expectativas, la manera de ver el mundo, la cosmogonía del momento. Y cómo esta relación entre guerras, yo diría también revolución industrial y científica, y la casa, son como momentos de cambio, pero no por las guerras, no por la destrucción, sino porque las grandes guerras han sido los momentos de grandes cambios en la manera de entender el mundo. En cierta forma, me encuentro como una relación entre tu libro, que es este estudio de la tipología de casa, del fenómeno de la casa, del concepto de sociedad asociado a la casa, con el libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Es decir, es una visión de lo que ya sucedió. ¿No te sientes como que ahora sigue el Homo Deus? Es decir, estamos en un momento de cambio fundamental. Creo que lo que hemos visto en todos estos experimentos de los que hemos sido víctimas todos, y no solo de los arquitectos, sino de la realidad misma, es decir, si vemos el concepto de casa y de ciudad del siglo XVIII para atrás, eran muy estables, estaban muy medidas, tuvieron tiempo, tuvieron siglos para irse conformando, y de repente la revolución industrial y la revolución científica, que generaron un crecimiento económico bestial y un crecimiento de la humanidad bestial, nos movieron completamente todo lo que sabíamos. Ya no sabíamos cómo hacerlo, hoy no sabemos todavía cómo responder, porque en 200 años no hay perspectiva suficiente. Y no solamente ha pasado esto, sino que además el proceso, aunque el proceso de crecimiento de la humanidad empieza a estabilizarse, de aquí a final de siglo vamos a crecer, según los estimados, alrededor de un 40%, pero las ciudades van a crecer a pasar de una población, a llegar a una población en unos 30 años de alrededor del 70% de la población vivirá en ciudades. Es decir, es casi la duplicación de la ciudad. Y la casa no podemos disociarla de la ciudad, como la disociamos durante más de 100 años, con grandes errores que estamos viendo ahora y que ya no podemos repetir. Vienen cambios profundos, viene toda la revolución tecnológica que ya está en proceso, el post-COVID, que finalmente creo que lo que ha hecho, algunos de sus efectos serán pasajeros, pero otros lo que hicieron fue acelerar probablemente 10 años, cambios que ya venían en proceso, y que cuando lo ligamos también al calentamiento global, está claro que no podemos seguir actuando igual. Tenemos que cambiar profundamente nuestra concepción, primero de individualidad y colectividad, donde la parte colectiva se vuelve más importante, y segundo, de los efectos que tiene cada una de las acciones que hacemos en el planeta, en la ciudad, en nuestra forma de vida, en el bienestar y en nuestra viabilidad como especie. ¿No te gustaría seguir con el Homo Deus? Es decir, ¿no crees que es un tema de reflexión poderosísimo? El empezar a preguntarnos, a partir de donde viene el camino de la vivienda, donde viene todo lo que podemos entender de la dinámica, lo que podemos esperar y lo que tendríamos que hacer para un futuro viable.
Claro, sí, de alguna manera este es un libro que nace de una reflexión, pero con un interés en la experimentación. Sin duda, no puedo disociar el trabajo que hago como arquitecta que el trabajo que hago cuando leo, escribo, doy clases, etc. O sea, va basado precisamente en lo que viene, ¿no? No uso la historia como algo que pasó y que queda atrás, sino pues la historia para seguir hacia adelante. La historia como las referencias y las prioridades de hoy, ¿no? Entonces, sí, sin duda ese deseo de lo que viene, sobre todo porque las cifras asustan mucho, ¿no? No sé si sea verdad, pero calculan que en los próximos 40 años se van a construir más casas que todas las casas que se han construido en la humanidad. Entonces, cuando pensamos en esas situaciones, dices, no, entonces sí tenemos que repensar estas grandes divisiones, los 3 errores conceptuales que mencionaba, pero sobre todo esta lectura siempre como de opuestos, de binomios, la división entre lo público y lo privado, no se puede dividir así, o entre recursos y desechos, o entre lo que es mío y lo que es tuyo, o sea, deseos individuales y consecuencias colectivas, o entre una persona y los demás, ¿no? Entonces, todas estas divisiones también de lo rural y lo urbano, lo laboral y lo doméstico, ¿no? Ya no podemos seguir hablando de estos grandes opuestos, y sí, lo que sigue es obviamente ir juntando y que los desequilibrios, ¿no? Que las rupturas no sean así de contrastadas. No sé si quieran... Vamos con una pregunta de los canales digitales y regresamos con una pregunta de lo presencial. De Guillermo Gerardo Figueroa: ¿cómo describirías, Fernanda, el concepto de vivienda casa en México y de manera específica en el desarrollo colectivo de las vecindades? Es un gran tema, me encanta, llevo años investigando sobre las vecindades, creo que están ahí todas las pistas precisamente para la vivienda del futuro. Porque malamente copiamos por décadas el sueño americano de la casa individual aislada, ¿no? La casa de los suburbios, precisamente lo que fragmentó el mundo rural del urbano, y vimos este modelo estadounidense como una referencia, la creación de suburbios, la casa asociada al coche, que fue terrible. Y cuando ves la historia precisamente de esa creación de la ciudad norteamericana basada en el sueño americano, resulta que empezaron las personas a tener más coches que hijos. Fue cuando aumentó el consumo de anfetaminas, tema de depresiones asociados, lo que ya sabemos, el Desperate Housewives de los suburbios. Entonces, como una tipología doméstica, una solución arquitectónica o un experimento de un arquitecto te lleva de pronto a una construcción de una sociedad que se va precisamente hacia un lado. Y para mí las vecindades es el modelo donde nos puede acercar a esa vida donde se combinaba lo público y lo privado de una manera increíble. O sea, eran casas donde también había comercio, eran casas donde alojaban a familias, pero también a individuos, a inmigrantes, personas de residencia temporal, personas donde tenían hijos y los niños podían jugar en el patio y alguien los cuidaba. O sea, había esta también relación entre el trabajo, el cuidado de niños o de ancianos, ¿no? O sea, entender como esa colectividad de una forma mucho más amplia, asociada también a distintas clases sociales, a distintos estratos, economías, tamaños, ¿no? Había a veces mitad de la vivienda y otras veces casas más grandes con más patios y espacios para niños, lugares donde se trabajaba y se vivía y donde los servicios se hacían de forma colectiva, ¿no? Las lavanderías comunes o el espacio para comer afuera, donde se compartían más cosas. Y creo que el gran error ha sido esta visión de los gated communities, de las casas donde solo vas a dormir, donde si quieres comprar un café no puedes, o lo que sea, un periódico, tienes que salir en coche. Entonces la vecindad es este gran espacio donde la banqueta se metía hasta las casas, se metía al jardín, el patio se salía, ¿no? De alguna forma la casa se sale a la calle
y hay mucho más intercambio y mucho más realidad en esa estructura. Gracias, Fernando. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, felicidades en principio. A mí lo que más me gustó del libro, o sea, independientemente de todo, es que está dirigido a cualquier tipo de gente, no nada más a arquitectos. Entonces, eso me pareció muy importante. Mi pregunta es, ¿tú cómo ves la cuestión post-pandemia, todo el cambio que ha habido, considerando que la gente ya trabaja en su casa? ¿Sí? Pues vemos que muchas empresas han cerrado, que muchas empresas han dejado sus espacios que tenían en grandes edificios y que ahora dicen, bueno, pues la gente puede trabajar en su casa, es más barato, ¿sí? Y la gente, pues bueno, en su casa no se puede concentrar igual, tiene que estar haciendo pues otro tipo de trabajo, atender al esposo. Ahora, bueno, pues los niños ya se empezaron a ir a la escuela, pero yo quisiera preguntar concretamente, ¿tú cómo ves este cambio que se ha dado en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo, en cuanto a la pospandemia, en cuanto al trabajo en casa o home office, como normalmente se le llama? Claro, qué buena pregunta. A ver, la pandemia, como dijo ya Billy, aceleró todos los problemas, los hizo visibles, lo que ya pasaba, lo que necesitábamos, ¿no? Fue una especie de acelerador. Y yo lo que pasa es que todavía no puedo hablar de la ciudad pospandemia ni de una pospandemia. Yo quiero hablar de la ciudad con pandemia, ¿no? Uno, porque todavía no para, y dos, porque no va a ser la última ni la única. Y tenemos que imaginar ciudades con pandemias, con las desigualdades que conocemos, con los problemas actuales, y entonces reimaginar los espacios, tanto lo doméstico como las ciudades, en función precisamente de incorporar las enfermedades, la desigualdad, la contaminación, la basura, ¿no? Son cosas que no vamos a poder hacer de lado, no vamos a poder borrar, difícilmente las vamos a poder dejar atrás porque siempre va a venir otra, ¿no? Con catástrofes. Creo que parte de nuestro error es que hemos pensado que estas grandes catástrofes, sobre todo los de devastaciones naturales, siempre las hemos visto como una maldición casi que acecha a una sociedad o un territorio, ¿no? Y antes era así como un monstruo, como un elemento desconocido, donde te llegaba un deslave, te llegaba una inundación, te llegaba un terremoto. Y hoy sabemos que van a seguir pasando, que van a ser todavía más frecuentes que en el pasado, y que son cosas que sí se pueden de alguna manera prever y planear, y no es la catástrofe natural que acecha en contra de los humanos, como si fuera una maldición, sino casi todas las veces son humanos que hemos dado la espalda a los efectos naturales del planeta, ¿no? Entonces sí podemos saber qué montañas se van a deslavar y qué mala decisión ha sido construir casas en zonas de riesgo, o dónde va a haber terremotos y cómo se puede construir mejor o peor en base a esas condiciones naturales que no van a ir en nuestra contra, sino que esas son las naturales y que nosotros hemos ido en contra. Entonces creo que ese gran como cambio de concepto hacia dónde tenemos que sí hacer caso y hacia dónde tenemos que ir, y como lo mencionas, asociado a las realidades. Nunca se va a poder separar la vida de dormir de la vida de divertir, de la vida de trabajar, de la vida de convivir. O sea, creo que son mucho más vastas esas ires y venires, y que la tecnología digital pues nos los ha puesto de una forma como muy, muy presente. Ya lo privado y lo público no tiene una división tajante, el estar sola y comunicarte tampoco tiene una división tajante, el trabajar o pensar o recrear o lo que sea tiene como también muchos más formatos. Y creo que lo interesante está precisamente en entender el potencial de esos formatos y no de darles la espalda, sino todavía de volverlos parte de un interés en experimentar y en hacerles caso y en voltear a verlos. Gracias, Fernanda. Llegó una pregunta un poco similar de Fernando Echeverría. ¿Cómo podemos vincular responsablemente la vivienda y el trabajo en una sociedad donde la desconexión
del trabajo, tanto espacial como virtual, es cada vez más difícil. Entonces creo que va por ahí, ¿no, Fernanda? Sí, ese es uno de los grandes retos. No hemos podido apagar el trabajo como antes, ¿no? Que salías de la oficina, ponías el letrero, me fui a comer. Esto es toda una nueva vida un nuevo reto que nos está presentando el uso de las tecnologías, también de la movilidad, ¿no? La comunicación, la globalización, son cosas que vamos a tener que aprender a vivir con ellas, y que la arquitectura de alguna manera, y a mí es lo que me gusta de los ejemplos del libro, es como gran trampolín o gran oportunidad de cambio, de hacer eso en materia, de hacerlo físico, ¿no? Porque todos de alguna manera estás todo el día tratando de lidiar con ello, pero de pronto va a haber una construcción, un espacio físico que o lo hace de mejor forma, o lo impide, o lo avanza, o lo retrasa, ¿no? Entonces creo que cuando uno ve la historia de estos grandes parteaguas, de estos grandes momentos, me encanta ver cómo de la mano de alguien, y por eso digo, a veces no tuvo que ser de esta mano del dios arquitecto, de estas grandes figuras que nos han enseñado a Frank Lloyd Wright o Le Corbusier, así como dioses inalcanzables, sino que es precisamente el propio Le Corbusier aprendiendo de manera como muy cotidiana desde sus propias vivencias, transformando todos sus ideales y todas sus teorías arquitectónicas. O sea, un Le Corbusier que, por ejemplo, empieza diseñando o promoviendo vivienda colectiva, eficiente, de estas grandes especies pues casi de ciudades, de edificios que tenían que ser como la casa iba a estar en la ciudad, o edificios que iban a ser un trozo de casa, trozo de ciudad, como la unidad de habitación Marsella. Y después de hacer esos grandes experimentos colectivos urbanos, termina su vida viviendo en una cabaña aislada que él construye para sí mismo, de 3.6 metros por 3.6, de una forma completamente en un paisaje virgen, aislado, sin esta densidad urbana a la que tantos años le dedicó. Y era una casa sin cocina, por ejemplo, que funcionaba precisamente porque tenía un bar al lado, un restaurante al lado, y donde entiende también el trabajo, tiene una casetita para trabajar, entiende la parte también, la conexión con la naturaleza desde otra forma. Entonces son estos experimentos que se van dando a veces de la mano de un profesional, a veces ni siquiera, y que de pronto pues cambian la manera de desarrollar las ciudades, o la influencia en una escuela de arquitectura o en el diseño, ¿no? También entender como que no estamos hablando solo de arquitectura, sino pues, de ingeniería, de diseño, de arte, de simplemente de labores domésticas, ¿no? A veces es cómo trapeas un piso, y eso cómo te puede generar otra sociedad. Gracias, Fernanda. Vamos a pasar al público. Karina Licea, urbanista, muchas gracias por la invitación. Pues es preocupante que vayamos a construir tantas viviendas, ¿no? Sobre todo, pues un resultado de la pandemia es que hay un montón de oficinas y edificios en renta, por todos lados, vacíos, que podrían ocupar un montón de familias. ¿Qué vamos a hacer con esos espacios, no? Además, por otro lado, en algún momento se nos ocurrió hacer vivienda de interés social en los suburbios. El 80% de esa vivienda está abandonada. Historias como las que cuenta Arturo Ortiz de violencia de género gravísimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dignificamos el tema de la vivienda en México, ¿no? Tenemos un programa que se llama La Ciudad y sus Demonios, donde ya tuvimos a Enrique. Nos gustaría incluso invitarte para que también nos hables un poquito de ese tema. Y perdón que me centre en México, pero pues aquí vivimos. A ver si nos acompañas. Muchas gracias. Claro, ¿no? Muchísimas gracias. Un tema importantísimo lo que comentas, y la parte final del libro es eso, es decir, al hablar de vivienda o de generar nuevos proyectos de vivienda,
No estamos hablando necesariamente de construir de nueva planta y hacer casitas nuevas, estamos hablando también de reimaginar el espacio existente, las infraestructuras abandonadas, sobre todo en países como México, que mencionas, que tenemos esta gran paradoja. Es uno de los países del mundo con más carencia de vivienda, por un lado, y luego con más número de vivienda abandonada. Y las casas que están vacías son casi siempre las nuevas, son precisamente proyectos que se hicieron totalmente separados de las ciudades, y por eso tenemos porcentajes de los mexicanos dedicamos casi 3 horas al día en movernos, de ir de nuestra casa al trabajo, casi 30% de nuestros ingresos para movernos, simplemente dedicados a transporte. Y entonces todos estos grandes absurdos precisamente es, pues sí, ¿qué haces con más de 5 millones de casas abandonadas que tenemos en México? Gracias, Fernando. Pasamos a un público presente y uno digital. Muchísimas gracias. Oye, pues felicidades, Fernanda, de verdad. No he leído el libro, yo confieso que no lo he leído, lo tengo apenas, lo voy a leer con todo el gusto del mundo, pero me parece muy poderoso el título. De verdad te felicito, porque a veces los arquitectos solemos ser muy individualistas y hablamos entre nosotros y nos sentimos incomprendidos, y total que nos quedamos en un círculo de que a veces no salimos. Y tu título es justo lo contrario, es fuerte. Sin duda las ciudades son porque hay casas, es el elemento más relevante que hace precisamente que existan las ciudades. Y al hablar de que mi casa, tu ciudad, es un poco agresivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, yo soy responsable, como tengo mi casa, de la ciudad que es de todos. Ahí está implícito algunos de los conceptos que te he escuchado mencionar de este colectivismo y un poco separarnos de lo individual y hacernos responsables de que nuestra casa tiene un impacto en la ciudad. Y creo que con base en lo que he escuchado, por cierto agradezco a Enrique la invitación a este evento, porque pues, es un tema fascinante y pues tú representas mucho en la arquitectura y en estos conceptos en México. Me gusta que en México nos representen las mujeres arquitectos a nivel internacional, como tú bien lo has hecho en muchas ocasiones, Fernanda. Y te pregunto, más que para mí, ya en otro ambiente se podría discutir mucho sobre este tema, pero me encantaría conocer de bote pronto tu opinión. 2022, ¿las casas tienen que ser más chicas? ¿Para qué nos alcanza en general, pensando en estos conceptos de colectivismo que has mencionado, que son fascinantes, y que la casa del futuro la vamos a construir con los problemas de hoy, que la catástrofe, como mencionabas hace rato, pues la catástrofe somos nosotros, las vamos a construir nosotros, pero revisitar la historia de cómo ha evolucionado el concepto es fantástico. Entonces la pregunta subsiste, ¿no? Las casas 2022 son más chicas, son más grandes, ¿para qué nos alcanza? Increíble tu pregunta, muchísimas gracias también por tus comentarios. Casa 2022, precisamente el libro termina con una frase diciendo vamos a hacer la casa que el siglo XXI necesita. ¿Cómo va a ser? Me encantaría tener la fórmula. Yo creo que justo hay que entender que no es de fórmulas, que ese ha sido parte del error, es que venimos con modelos, ya sea el del suburbio norteamericano, el de la casa con 3 habitaciones, el de la casa para determinados metros. Creo que ese es el primer paso que hay que cambiar, porque las necesidades son mucho más vastas, las condiciones particulares. No es lo mismo diseñar una casa para alguien que apenas va a tener hijos que diseñar una casa para alguien que vive solo y no va a tener familia, o ya tuvo y no vive con ella. Entonces, cuando ves los porcentajes, no sé, en Europa la mayor parte de las personas vive sola.
cuando ves que en Estados Unidos la mayor parte de las casas guardan cosas, objetos, o sea, lo tienen de almacén. Entonces, sí, cuando mencionas que vamos a muchos a tener que trabajar en la casa, pues es completamente diferente. Por suerte, yo creo que ya no vamos a hacer casas para coches, que eso lo estuvimos haciendo a lo largo de las últimas décadas. Y sí creo que va a haber cosas a las que ya no vamos a regresar. El tamaño, más chicas, yo te diría más bien mejor conectadas, con más relación con el espacio público y con el otro. Y hay estos capítulos, digo que a mí me fascina, por ejemplo el de las mujeres, la ingeniería doméstica, que sí decían, a ver, ¿qué tan útil es que haya 1000 personas en este conjunto de viviendas, 1000 personas haciendo cada día un desayuno, una comida y una cena y lavando esos platos, que lo contaban, no sé si son 1273 veces al año o al mes, y en lugar de tener a 10 profesionales haciendo una colectivización de servicios donde el uso de gas y la basura y lo que se te pudre y lo que tiras y lo que se entiende de una forma, pues, sí, hecho por profesionistas, no por amateurs, ¿no? Y entonces sí, cuando yo veo simplemente de afuera de mi casa y veo toda la cuadra, digo, estarán todas las que viven aquí como yo viendo qué voy a cenar y sacando la comida y tirando lo que no usaste y improvisando cada día, 3 veces al día, algo que si se piensa un poquito que toda esa manzana va a necesitar cena, que a lo mejor hay una forma más eficiente de organizar eso, y lo mismo con el cuidado de los niños, lo mismo, o sea, hacer esos trabajos menos solitarios, menos ineficientes, menos costosos, y que tiene que ver con el cuidado de niños, con el cuidado de ancianos, con el otro, ¿no? Por eso digo, no es tanto un tema de tamaño, sino es de conexión, o sea, ¿dónde quieres estar? ¿Por qué tenemos esta división entre lo que es mío y lo que es tuyo, y lo que es banqueta y lo que es casa? ¿Quién cuida la banqueta? ¿Quién? ¿No? Entender un poquito, pues, que las casas sí tienen brazos hacia afuera, y yo creo que con la pandemia todos al principio, en el punto de máximo encierro, tuvimos que necesitar que alguien viniera a arreglar algo, ¿no? O el internet, o el filtro de algo, o salir a comprar cosas, o salir a tirarlas, o traer a alguien. O sea, en algún momento pues, se evidencian todas estas necesidades de ir de un lado a otro. Entonces sí, hay el deseo de privacidad, hay el deseo de individualidad, hay el deseo de lo mío, pero pues, también hay el deseo de lo tuyo, ¿no? Y esa conexión creo que es el gran reto para repensar la vivienda. Gracias, Fernanda. Ha habido mucha actividad de manera remota y agradecemos a más de 200 personas que están conectadas observando estas reflexiones. Y como última, voy a comentar 3 preguntas por aquí de las redes sociales. Y sería la última reflexión, Fernanda, para tu presentación del libro. De Israel Zaragoza, ¿cómo imaginas la reivindicación de la arquitectura con respecto a las labores del cuidado? De Diego Osmar Torres, ¿qué posición tomas en la producción masiva de vivienda en zonas con espacios mínimos donde existe esta necesidad, pero son zonas con crisis ecológicas? De Celia Tochel, ¿cómo ves la evolución de la vivienda transitoria, hospedaje, hotel, Airbnb, rooms, dentro de la dicotomía de lo permanente y temporal? Son reflexiones y las personas están muy activas ahí en redes sociales. Fernanda. Muchísimas gracias, y también brinquen aquí con las respuestas para abrir el diálogo. A ver, bueno, ya no sé si voy a ir en orden. Me parece que era la segunda pregunta que hablaba de las zonas, las distintas necesidades y tema de sustentabilidad. Yo creo que lo primero para hacer las cosas sustentables es que ya no hablemos de zonas. No podemos fragmentar, ningún territorio es de aquí para allá y luego el otro, sino
pues, entender precisamente que lo que haga quien sea va a afectar en otras partes de formas inesperadas y otras veces de formas que ya no las sabemos, ya lo podemos adivinar, y precisamente parte de esa adivinanza es decir, ya no jugamos a zonificaciones, ¿no? A fragmentar, no es una zona dedicada a un uso o una zona dedicada a un tipo de economía o a un tipo de tamaño o de tipología. Esa sería la primera. No sé si me repites un poquito la... De Estela Tochen nos comentaba cómo ves la evolución de la vivienda transitoria, de la dicotomía sobre lo permanente y lo temporal. Exacto, creo que esa es otra de las dicotomías que hay que romper. No se puede pensar en lo permanente y fijo para toda la vida y para pasarla de generación en generación y luego lo temporal, que es lo que diario vas acomodando, sino que van juntas. Y es esa necesidad de cambio y de evolución donde a veces sí vas a necesitar quedarte en un lugar donde no tienes una propiedad y puedes pasar ahí un día o puedes pasar un mes o puedes pasar años, y que va a haber ese intercambio de todo mundo en todos sitios. Y digo, los japoneses lo han hecho mucho desde hace tiempo, que casi que duermen en su oficina y duermen abajo, a veces abajo del escritorio. O sea, esa división de usos o división de el lugar donde yo vivo y luego el hotel al que visito, pues no, ya hay los ejemplos de como las vecindades me fascinan, porque había ese interés en uso más transitorio. Podías quedarte, o los mesones también, ¿no? Que eran para personas que podían pasar un día, unas semanas. Han existido desde el inicio de la humanidad, así que desde la caverna, la necesidad de pues a veces alojar a alguien más o a veces tú alojarte en otro sitio. Eso pues va a seguir sucediendo en la medida en la que las zonificaciones de ciudades lo impidan y lo regulen de una forma en la que solo lo bloquean, pues va a ser más ineficiente, más costoso y solo viable para ciertos estratos sociales. El chiste pues obviamente es abrirlo más. Y hay un ejemplo que me fascina de Jonah Friedman, de este arquitecto que murió hace poco, pero murió a los 90 y pico años, donde creo que fue cerca de los 40s o 50s, donde diseña un modelo para una especie de computadora, antes de las computadoras, una especie de máquina de escribir en ese momento, para que cada quien diseñara la vivienda que necesitara, esto a partir de algoritmos, y con la idea futurista, se llamaba Flatwriter, como una especie de máquina de escribir de tu departamento, donde cada quien iba a poner sus diferentes necesidades y al final tenías impresos los planos para tu casa, con esta idea de vivienda flexible, de futurista obviamente de esa época, pero también genera una idea de que iba a haber una ciudad donde las casas no iban a ser para una sola persona, y eso también Hilbersheimer en los años 20 ya se lo imagina, y dice, vamos a ir cargando en nuestros bolsillos estas especies como de diapositivas y vamos a llegar a una vivienda, a un departamento, y vamos a proyectar la vivienda deseada, la que cada quien quiera tener, y cuando esa vivienda se desocupa sale un letrero donde pone que es vacante y lo puede usar quien sea. Entonces está lleno de ejemplos que nos pueden parecer, imagínate en los 20s hablar de esa vivienda transitoria, pues es el modelo de Airbnb actual. Entonces precisamente este libro está lleno de esas referencias que sí, lo que es un sueño utópico de alguien en un momento dado, pues la que le pones fast forward resulta que es una realidad actual. Entonces ver precisamente la evolución de la sociedad a partir de estas ideas fantasiosas, a mí por eso no me gusta llamarle a los proyectos utópicos, no me gusta llamarles como fantasías o proyectos que no se hicieron, sino que son más bien los proyectos que permiten que luego algo se haga, y a lo mejor es de la mano de alguien más y en otro sitio, pero son las grandes ideas que se van abriendo y permiten que después los cambios sí sean reales. Bueno, se nos acabaron los minutos. Queremos agradecer a Enrique, Roberto, últimos comentarios. Pues agradecer nuevamente a la convocatoria, a todos los que están conectados en redes. Este ejercicio de hacerlo de manera híbrida nos permite estar conectados
con diferentes públicos. Nuevamente agradecerte, Fernanda, por tu presencia aquí, y yo diría también por el rol, diría hasta reivindicativo de la arquitectura y cómo puede ser la plataforma para cuestionarlos, las nuevas maneras de habitar, en esta vista hacia el futuro que mencionábamos. A mí definitivamente sí me parece un libro que voltea hacia el futuro y siembra muchas semillas que para una comunidad académica como la nuestra esperemos ver florecer muy pronto. Así que pues agradecer nuevamente. Yo también agradecer, felicitarte, Fernanda, por este estupendo libro, la verdad. También agradecerle a Roberto y a la escuela. Y creo que me gustó esta reflexión, dos de las cosas que me gustan mucho. Uno, la historia es para tomarla como referencia para pensar en el futuro. La historia como añoranza es hasta dañina, ¿no? La historia como referencia para proyectarnos al futuro. Y la otra, los sueños, hechos, acciones, se vuelven realidad. No esto que dices, oye, lo que alguien pensó en los 20, pues hoy es realidad. Entonces, los sueños aterrizados en acciones se vuelven una realidad. Felicidades, un gran libro que yo creo que recomendamos ampliamente para leer y que nos sirve a los que no venimos de este mundo. Esto otro, que es que cada vez es un ejercicio más transversal, ¿no? Todos tenemos algo que aportar para, en este caso, pues hacer ciudades mejores, ¿no? Y yo creo que si haces ciudades mejores, haces países mejores. Felicidades, muchas gracias. Gracias, arquitecta Fernanda Canales. Bueno, es un paquetito, en realidad, más que un regalo, que quiere parte de la comunidad. De cosas, es una litografía que hizo uno de sus profesores, espero que te guste y bueno, ahí. Gracias, en serio, gracias. Muchas Por hacer esto felicidades, posible. Padrísimo, No padrísimo. existirían No, libros sin ti. padrísimo, padrísimo, te felicito. Gracias. Claro, realmente Gracias. te felicito. Robar esta agua. Sí. Ah, gracias. Sí. Con esto. ¿Aquí dónde estamos?